¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches para vos, para todos los televidentes y para todo el equipo de allí del canal. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, más o menos entendiste cuál es la consigna, ¿no? Sí, Eh, claramente. Tenés un poco más claro, digamos, en tu memoria de cómo estábamos antes del 10 de diciembre de 2019, cómo se iba el gobierno de Mauricio Macri, qué nos dejaba. Bueno, indudablemente que sí, Alejandro, pero claramente el mundo ha cambiado. Las circunstancias en que se encuentra el mundo entero, y por supuesto la Argentina no es la excepción, en la actualidad con esta crisis sanitaria que estamos atravesando, producto del coronavirus, indudablemente que afectó absolutamente todas las economías del mundo, ¿no? Más allá de la cuestión de la salubridad, de la salud pública, de lo que significa una pandemia de estas características que hacía muchísimos años que el mundo no sufría. Bueno, por supuesto que tiene una connotación desde lo socioeconómico muy significativa. Y Argentina partía el 10 de diciembre desde el peor de los escenarios, porque la verdad es que hoy la mayoría de los países del mundo están atravesando esta pandemia con una crisis sanitaria muy fuerte, sobre todo en los países europeos, por supuesto inicialmente en China y en Estados Unidos muy fuerte, producto de que no tomaron las medidas desde el punto de vista de la salud pública, quizás con el tiempo que debieron haberlas tomado, y eso significó una cantidad enorme de muertes en el mundo, y Argentina, bueno, tuvo ciertas previsiones viendo lo que ocurría en otras partes del mundo y pudo, quizá en términos sanitarios, adelantarse, anticiparse para evitar una catástrofe sanitaria como están atravesando esos países del mundo. Pero desde el punto de vista económico, una vez superada la pandemia, esos países que tienen sus economías más desarrolladas, que tienen espaldas más anchas, más grandes para atravesar una crisis de esta magnitud, seguramente van a poder salir más rápido porque cuentan con recursos para hacerlo. Argentina partía el 10 de diciembre del 2019 con una situación muy crítica de su economía, con una economía con una profunda recesión económica, es decir, que la economía no crecía, sino que decrecía, la rueda de la economía en vez de girar en el sentido virtuoso, iba girando en el sentido contrario, una caída del consumo estrepitosa, producto de la disminución del poder real de los ingresos de los argentinos, es decir, la pérdida del poder adquisitivo, fundamentalmente de los salarios, de las jubilaciones, de los ingresos de los cuentapropistas, de los autónomos, un escenario de inflación muy elevada, un fenómeno terminado en el mundo, pero que en la Argentina no se pudo superar, y encima un fuerte déficit fiscal financiado con un endeudamiento que en los últimos 4 años significó un incremento de la deuda externa argentina con tenedores privados de más de 70.000 millones de dólares y con el Fondo Monetario Internacional de más de 57.000 millones de dólares. Una fuga de capitales muy significativa, es decir, que los dólares que ingresaron en los últimos 4 años, fundamentalmente en la Argentina, fugaron prácticamente en la misma magnitud que iban entrando, y el 10 de diciembre entonces se planteaba un escenario de cambio de gobierno nacional, de un signo político distinto al que había gobernado la Argentina en los últimos 4 años, y que tenía un montón de tareas por hacer, desde el punto de vista económico, es decir, partíamos, como te decía, de un lugar que no era el mejor, y que ahora, por supuesto, se ha visto sensiblemente modificado por la pandemia y que nos lleva a una situación aún más compleja, porque si el 10 de diciembre la situación era difícil, producto de todo esto que acabamos de describir, imagínate una salida de la pandemia en una situación muy desfavorable para la economía, la macroeconomía de la Argentina, es decir, para las cuentas públicas, sin acceso al crédito internacional, es decir, cómo vamos a financiar el fuerte déficit fiscal que ya estamos generando, que ya teníamos, pero que ahora se ve incrementado producto de los recursos que tiene que destinar el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales también a sostener
la crisis económica que conlleva esta crisis sanitaria. En la actualidad, la Argentina está destinando aproximadamente un 3% de su PBI a sostener a aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingreso en la Argentina producto de la pandemia. Primero fue el IFE, el ingreso extraordinario, familiar extraordinario de 10.000 pesos, luego fueron los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, luego fue el programa de asistencia al trabajo y a la producción, donde el Estado paga la mitad del salario de los trabajadores registrados, incrementos en las AUH, incrementos en las jubilaciones, es decir, 3% del PBI de incremento en el gasto social, en el gasto público para sostener, para atravesar esta situación crítica que nos tiene a las argentinas y a los argentinos en un aislamiento social preventivo y obligatorio y muchos de los cuales no tienen ningún tipo de ingreso. Esos 3 puntos del PBI van a significar, por supuesto, que alguien los tiene que financiar. ¿Cómo se financian en la actualidad? Con emisión monetaria. Es decir, una emisión monetaria que desde el 10 de diciembre hasta ahora prácticamente es del 40% más. Es decir, que el dinero que circula en la Argentina es del 40% más del que circulaba el 10 de diciembre de 2019 cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández. Sí. Y eso tiene que ver con una modificación de la política monetaria, pero también tiene que ver con que hay que financiar este incremento del gasto público producto de la pandemia, pero son pesos que se están emitiendo sin ningún tipo de respaldo. Todos los sistemas monetarios tienen algún tipo de respaldo, ya sea a través de las reservas de sus bancos centrales, pero la Argentina está haciendo una emisión bastante exacerbada, producto de sostener ese gasto público que se ha incrementado en 3 puntos del PBI, pero que en algún momento, no ahora, porque ahora producto de que la actividad económica no está al 100%, sino que solamente se mantienen algunas actividades económicas y otras están de a poco iniciando sus actividades, bueno, es posible que esa cantidad enorme de circulante monetario, de dinero que está circulando, no tenga un impacto directo sobre la economía, sobre los precios de la economía, pero que en algún momento, cuando esta situación empieza a regularizarse, es posible que ese enorme circulante empiece a presionar sobre los precios y sobre el tipo de cambio. Algunas señales ya tenemos. Por ejemplo, ayer se publicó el índice de precio consumidor del mes de abril, el INDEC lo publicó, ese índice promedió el 1.5%, pero cuando uno analiza hacia adentro el índice de precio consumidor, observa que el 3.2% aumentaron los alimentos y las bebidas durante el mes de abril. En una economía que está virtualmente paralizada, que tiene congelados todos sus precios, porque las tarifas de los servicios públicos están congeladas, porque los combustibles están congelados y porque la mayoría de los precios están pisados de alguna u otra forma por el gobierno, tener un incremento del 3.2% en alimentos y bebidas es realmente preocupante. Eso te muestra a las claras que aún en una economía reducida como la que tenemos, con una inyección de dinero elevada como la que estamos teniendo, presionaría sobre los precios mucho más de lo que presionaría en una situación normal. Claro. Y por otra parte, hay que observar qué está pasando con el tipo de cambio. El tipo de cambio oficial se estabilizó en 69, 70 pesos, pero el dólar paralelo, el que uno tiene acceso, digamos, aún siendo ilegal, está duplicando el precio del valor oficial del dólar, está en 138 pesos. Eso otra vez muestra a las claras la debilidad de nuestra moneda nacional, la desconfianza, la incertidumbre que se genera y cómo la gente se refugia en una moneda de valor, en este caso el dólar, comprando a 138 pesos porque considera que ese es un precio razonable o más aún que el precio va a continuar aumentando, con lo que eso sabemos que significa para el resto de los precios de la economía, en una economía que está prácticamente dolarizada. Así que la situación de la Argentina, sumado a que todavía no acordamos con los acreedores externos, que estamos en un proceso de negociación donde hemos hecho una oferta, esa oferta con los acreedores privados la han rechazado o la aceptó muy poca gente y estamos esperando una contraoferta de los acreedores, bueno, muestra una incertidumbre
y una desconfianza en general en las cuentas públicas de la Argentina que pueden, por supuesto, poner en riesgo esta salida de la pandemia, de esta crisis sanitaria, que en algún momento la vamos a superar, pero que seguramente la crisis económica va a superar a la crisis sanitaria en tiempo, va a ser más larga, más extensa, pero nos pone en un escenario de fuerte debilidad frente a todas las variables económicas que se empiezan a manejar en la Argentina en el futuro. Fernando, ¿qué consejo le darías vos a las familias que nos están mirando y nos están escuchando, que están, digamos, con esta necesidad de saber con qué se van a encontrar en las próximas 3, 4 semanas o mes y medio? Bueno, Alejandro, pensemos que hay muchísimas argentinos y argentinos que no están teniendo ingresos en estos momentos, sea porque su actividad no está dentro de las declaradas esenciales o porque se encuentran en sus casas sin poder, por supuesto, hacer sus tareas cuentapropistas o autónomas, y por supuesto que eso impide que tengan algún ingreso, y en la actualidad están teniendo un ingreso por parte del Estado, de alguna de las tantas asistencias que ha prestado el gobierno nacional o el Estado a las argentinas y los argentinos. Aquellos que han mantenido sus salarios, muchos de los cuales se han visto reducidos. Ya hemos visto los acuerdos, los convenios que han firmado la mayoría de los gremios de la Argentina, ya sea en el caso de aquí de nuestra provincia, el sindicato de gas y petróleo con una reducción significativa del salario, comercio, gastronómicos, metalúrgicos a nivel nacional, con una fuerte reducción del salario que va entre el 25 y el 40%. Eso significa que tienen menores ingresos en cada uno de los hogares, todos los ciudadanos de la Argentina. Eso va a significar, obviamente, tener menos capacidad de compra en el futuro, ¿no? Menos cantidad de pesos te ingresa en tu casa, menos posibilidad entonces de afrontar tus compromisos mensuales, tus gastos normales y habituales. Indudablemente que no es una situación fácil de atravesar. La única recomendación que uno podría hacer ahora es que hay que tratar de sobrellevar esta situación. Por supuesto, primero priorizar las cuestiones de salud, evitar salir, por supuesto evitar todo tipo de contacto, mantener el distanciamiento social, todo lo que ya conocemos, el cuidado que hay que tener para evitar una complicación desde el punto de vista sanitario, y desde el punto de vista económico tratar de sobrellevar lo mejor posible esta crisis que nos toca atravesar. Es decir, adaptar los gastos a los ingresos que uno tenga. Es decir, no endeudarse, por supuesto que no comprar ningún bien durable, no es momento ni de cambiar el televisor, ni la heladera, ni absolutamente nada. Comprar los bienes absolutamente esenciales, los alimentarios, los de vestimenta si hubiera necesidad de hacerlo, pero básicamente productos esenciales. Atravesar esta situación como si fuera una verdadera economía de guerra, Alejandro. Es decir, los países del mundo que han atravesado fuertes situaciones críticas, tanto pandémicas como de guerras, han salido de esas situaciones efectivamente aplicando un término que no es muy agradable, pero que efectivamente ocurrió muchas veces en la historia económica del mundo, que tiene que ver con los procesos posguerra, y por eso que se denominan economías de guerra, donde uno efectivamente destinaba los ingresos que tenía solamente a las cuestiones esenciales, a cubrir las necesidades básicas y esenciales del ser humano, sin hacer ningún tipo de gasto ni de inversión en este momento. Es momento de cuidar los recursos, de destinarlos exclusivamente a satisfacer necesidades básicas, prioritariamente las alimentarias, desde luego, a cuidarse desde el punto de vista sanitario y a tratar de sobrellevar lo mejor posible esta crisis. Fernando, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Alejandro. Buenas noches.